Bueno, hoy estamos con Alfredo Indio Treglia, ex jugador del Mendoza Rugby, ex entrenador de los seleccionados de Mendoza. Bueno, la verdad que has tenido una participación activa durante muchos años en el rugby de la región y bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias, Monito. Gracias por invitarme. Es una alegría estar con vos, que sabes que te aprecio tanto, más que lo has atendido tanto a mi hijo en tu casa y le has dado de comer. Eso es del rugby. Ahora es un entrenador Es ya. un entrenador. ¿Cómo está de la lesión que le encontraron en su momento? Y no va a poder jugar más. Él sigue teniendo algún atisbo de esperanza. Siempre queda, Sí, sí. pero se le juntan muchas adrenalinas y catecolaminas y demás en los partidos y bueno, eso le haría muy mal. Así que ha optado por estar lo más cercano posible a la cancha, que es siendo entrenador. Siendo Y está, entrenador, pero también se sufre un montón. sí, O sea, sí. no tenés el desgaste físico, pero como que la tensión y la presión la tenés. Pues es lo grandote que está enorme, lo bien que nos vendría. Yo me acuerdo, suben él y el Rodri, que eran los dos centros que venían. Y de repente nos quedamos sin los dos centros. Uno partió para los Pumas y el otro para el Hospital. Nos quedamos sin los dos centros que venían, el 99 y el 98. Bueno, Negro, contanos un poco vamos a arrancar un poco por la historia tuya. Contanos cómo llegaste a jugar al Mendoza Rugby cuando eras chico, cuando eras joven, va hace Yo, varios años atrás, ¿no? yo empecé a jugar en el 70, Ujú. tenía 8 años. Mi mamá es prima del Negro González de Solar, que son los que traen el rugby de acá. Y mis tíos, sobre todo el Cacho Mendoza, el mayor, no tiene hijos varones, y yo soy el mayor de los primos. Entonces me agarró así como si fuera su hijo y me dejó al club. Y así empecé por los Mendoza, por el lado de los Mendoza. Llego, mi primer entrenador fue el Choique Chaluleu. Estuve con él, después el Tito Álvarez, que era muy joven con nosotros y fue muy simpático tenerlo entrenador. Y después, bueno, ahí siguieron, que se dio el Tito Ramaglia. Pero así empecé en el año 70 y yo era clase 62, o soy clase 62. Jugábamos los 62, los 61, los 60, los 59. Y claro, los otros iban pasando. Yo me acuerdo con el Gonzalo Suárez Lago, de Marista, siempre contamos lo mismo. Vivíamos cerca, yo vivía con mi abuela ahí cerca de la casa de Gonzalo. Entonces, con el Gonzalo acá que nos encontramos, decíamos, los otros subían y nosotros nos quedábamos. Los otros subían, porque éramos los más chicos. Y los otros nos quedábamos. Y así, hasta que, bueno, se empezó a armar más o menos la del 62. Pero así fue. Y en esa época era lejos ir al Mendoza, ir a Bermejo no quedaba tan cerca, pero llegabas más rápido. El Bermejo no es lejos, es a contramano. Sí, sí. Es como subirte a los autitos, así a las cositas que tenés que ir esquivando. Ahí viene una carreta, ¿viste? Son tantos puntos. Si la agarrás, son tantos puntos en contra. Si viene una señora con los bolsos, son tantos otros puntos en contra. Los camiones, por ahí las cosas se quedan. Es muy a mano. Y antes no habían tantos autos, entonces era un poco más cómodo, pero era muy lejos. Yo me tomaba, te escuchaba los otros días cuando hablabas con el tubo Montilla, era el 39 Colonia. Después vos te tomaste el 5, Sí, sí. pero el 39 Colonia, no, íbamos. Los choferes ya no conocían, íbamos saltando, bailando. El piso era de lata y algunos iban con los botines con tapones de aluminio. Entonces se ponían así en el fondo, y llegaban hasta el chofer y volvían para atrás. Y así nos íbamos divirtiendo. Porque en esa época o te colgabas los botines o ya te ibas Sí, con los ya te iba con los botines puestos. andabas un rato largo con los botines puestos, volvías. Era maravilloso, maravilloso. Te metías con la camiseta de rugby a la lagunita, hacías una luchita ahí con los más grandes que te tiraban y siempre te tiraban, volvías a tu casa lleno de barro. Era ahí. Bueno, y de ahí, de esos inicios en el Mendoza, en algún momento te tocó debutar en primera. Sí, a mí me toca debutar en primera. Me lleva el Pedro García con un seleccionado a Córdoba, teniendo un año menos. Entonces, me lleva y yo voy, viste, así sabía que la iba desde Puerto Guardiata. Por esas cosas terminó siendo un titular. Estábamos en una habitación con Ale González Esteban, Carlito Galeosti, el Leo, me te estoy nombrando.
tirábamos las botellas así que suele laburar que piso y me rompo el pie, me cortó el pie. Vuelvo de allá, no podía jugar y un día estábamos en la cancha 2, medio que yo ya podía pisar un poco, viene el Tano Crivelli y me dice, Negroni, ¿qué pasa? Tal día te que jugar en primera. ¿Cómo jugar en primera? A primera, estaba lejísimo. Sí. Y le digo, pero yo en primera. Y el Tano me dice, ¿qué pasa? ¿Te da miedo? No. Y debuté contra el Liceo, tu club, en el Liceo, en la calle Buenos Surma. Perdimos. Y con un par de anécdotas muy lindas, o sea, que te lleva. Juan Micheli, me acuerdo que en un momento se corta, está jugando fullback, y me quedo enfrente del Juan. Y dije, ay, acá llegué. Y el Juan llega, me patea un sombrerito, se le va y me toca la cabeza así, y se ríe y se va. Era lírico, Micheli, en esa época. Era lírico, era lírico. No, pero me han cuidado todo. El pito de casa me quedó en esas montoneras que de verdad no había rasca. En esas montoneras me quedo abajo. Y de repente me dan un beso. El pito. ¿Tenés miedo, pibe? ¿Ah? Digo, Dios mío, no sabía cómo se llamaba. Me dice, ¿para qué te voy a dejar salir? Se levantó para que yo saliera. Así empecé a jugar. Ahí debutaste, perdieron. Sí. Esa cancha era de cemento, no era de... Sí. ¿Te acordás de las canchas en esa época? Me acuerdo de las canchas. Era la mejor cancha de Marista, imagínate. ¿La ves ahora? Se agarraba y Chayao. Y nos encantaba ir a jugar allá, que esto, que lo otro. Porque la en Mendoza estaba buena, pero tenía un manchón de salitre, con una humedad que nunca se iba. Entonces te caías ahí, aparte de salías lleno de barro, te raspaba, era terrible. Y llegaba a tu casa y tu mamá no sabía cómo sacarle el marrón a la camiseta blanca, estaba toda percudida. Estaba la cantina de abajo. Allá abajo, que se nos quemó. Sí, esas canchas. Bueno, la del liceo, los tordos, empezaba a tener, pero no había nada. Teníamos álamos entre cancha y cancha, la verdad. Sí. Y después, bueno, la de Peumayén, que yo alcanzo, porque jugamos medio, no sé si era el traspaso de Estrada a Peumayén, y la cancha de Peumayén, no sé lo que era, para colmo, llegábamos y llegaba el Gordo Bertona, todos esos, decíamos, estos nos comen. La cancha era piedra como el cerro ese que tienen acá. Bueno, vos te tocó entrenar ahí, era... Y ahí vamos aparte de que sos chiquito, jugaba a las 9 de la mañana, y ahí empezaba. Sí, un frío terrible. Así era. Bueno, ese fue el debut en primera, y después te tocó llegar a algún seleccionado. Sí, después jugué unos años en los seleccionados. Jugué en los seleccionados juveniles en todo, con el Pedro García, que me divierto mucho y me sirve para hacerme muy amigo de los tipos de los otros clubes, que creo que es de las mejores cosas. Lo he hablado con el Pedro bastante. Creo que es buenísimo eso. Me hago amigos de los chicos de otros clubes que yo creía que eran, no sé, marcianos, que eran gente mala. Y eran unos divinos, cosas que mantengo la amistad con tipos de otras provincias. Después jugué en el Mayor. Y también te jugué con tipos un poco grandes que jugaban bien. Y sí, me di algunos boteríos. Tuve mala suerte, me desgarraba mucho, no saben por qué era, y es que era celíaco, entonces no podía agarrar continuidad. Así que bueno, jugué lo que Pero eso no te enteraste nunca, o sea, te enteraste cuando ya habías dejado de jugar. O sea, ese es un agravante para... Y ahí eso un poco que me cortó bastante la carrera, no pude agarrar... Porque además era celíaco y ni no sabía si comías cualquier cosa. ¿Te sentís mal, nene, si tomás galletitas? Peor. Así me fue. Bueno, y después pasó la etapa de jugador, de seleccionado, de primera división. Algún partido que te acuerdes así como, la verdad que este fue el partido más lindo que me tocó jugar en la primera de mi club. Dos. Uno que jugamos en Virrey del Pino contra Belgrano Athletic. Virrey del Pino 3-4-5-6. Fuimos, no sé, porque fuimos 2 veces a jugar partidos nocturnos, nos atendían de primera. Teníamos una relación. Y jugaba el Fede Silvestre, que recién subía, venían los Pumitas, pim. Jugó de centro, después para el segundo tiempo lo pasan de medio crown. Me tiene una pelota en la bandera, salgo corriendo y me meto por abajo al win mío. Que aparte, viste, en Buenos Aires estaban los medio Puma, casi Puma, en una de esas.
Era uno que me habían dicho que podía hacer. El asunto que termino haciendo el drive y el Win se enoja, viene, me insulta y me mete un chirlo. Entonces salgo arreteándolo. Ya habían llegado los forward. Entonces se mete en medio los forward. Me pegó. Voltán, Cubeli. Todos me pegaron todo. Y después llego, me agarra. ¿Te acuerdas un árbitro? Se llamaba Esclar, Efraín Esclar. Sí, sí. Bueno, era famoso. Venga para acá. Le digo, escúchame, si a mí no me pegó el coma. Y yo le discutí a Esclar, me echó por le discutí bien. Ese, me acuerdo por eso y por fe, la rompió toda. Y el otro, bueno, en partido en Marista, que el mismo que dijo el tubo los otros días, que fue el último partido de Marista en el Chayao, y que ganamos bien, como dijo el tubo, 30 y pico, no me acordaba bien, pero el try valía 4. Entonces fue bastante abultado para que el try valiera 4. Jugamos bien ahí. Bueno, viste que hoy está el tema de las franquicias, se diferencia bastante de los seleccionados del campeonato argentino. Siempre pregunto lo mismo porque es algo que me hace ruido. Se dejó de jugar campeonato argentino. Era un buen momento para hacer relaciones con la gente de los otros clubes, con los que seguías compartiendo la vida. Y bueno, se acabó esa competencia sana que yo creo que podría seguir existiendo como un seleccionado, si bien cada provincia va a tener su franquicia, que siguieran teniendo su seleccionado mayor, que saliera a competir en algún momento del año. Pero bueno, no sé qué opinás vos. Yo creo que las franquicias, la diferencia de los seleccionados, perdieron toda la mística, todo el folclore, todo el amor de la provincia. O sea, la franquicia, lo sabemos todos, la franquicia es una cosa que la arma la UAR para formar jugadores para los Pumas, es lo que es. Entonces tienen una base mayor, los vienen viendo, los equipos, no es que yo te llamo a vos, los llama la UAR y tratan de ir viendo y que esté y el otro. De hecho, los entrenadores también los pone la UAR y es el pre-Puma que tienen ellos para ir sacándolos acá. Creo que como para los Pumas es algo positivo, pero no es tan lindo para Mendoza. Lo escuchaba al Pato Bravo en otro programa. Y estos flacos van y ganan 2 pesos, no juegan en su club y tienen por ahí una esperanza que está bien, se les da, y si no. Y después los clubes, viene el jugador mejor preparado. Si es que viene, porque si no el otro te lo agarran, ya se va a un equipito en Italia, a uno en España, el que es muy bueno se puede ir a Francia o a Inglaterra. ¿Entendés? A mí me gusta un poquitito más lo de antes, viste, esa cosa linda. Pero bueno, para los Pumas les hace bien. Sí, a los Pumas les hace muy bien, tenés una base mucho más grande de jugadores. Mi duda es por qué no seguimos haciendo el campeonato argentino. Aunque sea, si Buenos Aires no quiere participar o no está dentro de esto, pero me parece que Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza y alguna unión más estaría en condiciones de armar algún torneo. Pero bueno, me parece que la gestión por ahí no está mirando esto. La gestión no está mirando esto. Yo estaba una vez en un tercer tiempo, en la cuarta fila, o en la quinta, y estaba Pichonte hablando y me preguntan esto. Lo que pasa es que no es rentable, porque no, los únicos que van a ver, por eso es el torneo de clubes, campeones. Va mucha más gente a ver el torneo de clubes que a ver los seleccionados. Los seleccionados lo van a ver los parientes, y no hay sponsor, no hay taquilla, no hay un montón de cosas. Y con esto sí lo consiguen, porque hay jugadores de mayor nivel. Y hoy estamos apuntando todo al negocio, estamos apuntando al producto. Lo escuchaba los otros días al Huevo Urcade decir que una gaseosa importante quería poner en la camiseta o en la indumentaria. Y no había lugar. Y no había lugar. Sí. En Taruca. O sea que un buen producto Taruca. Y no había lugar. Entonces, bueno, te das cuenta que a lo que están apuntando, se olvidaron la mística, se olvidaron el folclore, se olvidaron las cosas, no va. Ahora vamos por el profesionalismo o el pseudo profesional, ser los mejores, querés tener motores Puma, bueno, es por acá. Es otra cosa.
El tema de las promesas que en algún momento trabajaste y Sí. se laburaba en Mendoza bastante bien, hoy como que tiene más coherencia. Los creadores, Nasasi en ese Sí, momento, sí, tenía una visión clara de sí. a dónde había que empezar a laburar a los chicos. Hoy los seleccionados cada vez son más cortos en edad. Sí, M17, antes era M18, M19, M20, hoy es más, creo que hoy mismo está hoy viniendo están jugando. seleccionado chileno, preparación M16, M17. Em, ¿Cómo fue tu paso por las promesas que se llamaban de esa forma? Estuvo bueno, Duro estuvo bueno, los que lo entendieron, porque no solamente incorporábamos jugadores, sino que también los entrenadores. Entonces tratábamos que ellos estuvieran con nosotros, formarse y que hablaran lo mismo que nosotros. Yo estuve con tipos que después fueron muy buenos entrenadores y tratamos de brindarle a Mendoza, realmente lo hicimos de una forma muy desinteresada, pero íbamos viendo a los chicos, tratando que los chicos mejoraran, ¿sabés qué le decíamos? Decíamos, cuando llegues a tu club, tratá de decir esto en tu club. Decir, sí, sí, lo que te hemos enseñado, decirlo en tu club, hacerlo en tu club y que venga tu entrenador. Entonces teníamos los entrenadores ahí, queríamos que vinieran, habían chicos, no sé, nos miraban a nosotros como si fuéramos de otro planeta, Sí, sí. éramos giles de nada. Vení, ¿qué estás haciendo? Vení. Entonces tratábamos que también se sumaran. Entonces, bueno, eran una formación de jugadores que estuvo buena, muchos llegaron a seleccionados por ellos, que por donde empezaron, y de entrenadores. Negro, ¿y hoy estás entrenando en algún club? No, la última vez que entrené en Tacurú, que me dio la posibilidad, que me rentaron para ir allá, nos fue muy bien, y la pasé muy bien, con gente De con lo primera. mejor. Y bueno, en mi club no tengo la posibilidad ¿No tenés posibilidad de estar en los planteles superiores o no, no te dejan entrenar ninguna división? en ninguna elección. ¿Ninguna división? ¿Y por qué? No sé, cosas que pasan, yo por ahí sobro, no sé, no sé, creo que no, pero eh, creo que alguna vez podré entrenar, creo que para una 14 estoy. Siempre Siempre hay. siempre hay diferencias, pero lo que yo siempre, eh, de lo que siempre me quejo es de que todas las personas en los clubes son importantes para algo. Sí. Eh, Algunos para ser dirigentes, otros para ser árbitros, otros para ser entrenadores. Como decía los otros días Gustavo, Gustavo, no todos están capacitados para entrenar primera, no todos están capacitados para entrenar totalmente de acuerdo con Gustavo. inferiores, no todos están, viste que algunos manejan bien los grupos de juveniles, hasta M19 se entrena de una forma, se trabaja bien, Ujú. y después entrenar plantel superior es otra cosa. Mm. Todos te están tirando piedra, comentando o halagando si ganás, si perdés, sos un choto. Pero bueno, creo que eso es lo que deberían mejorar los clubes, decir, bueno, estas personas sirven, cada uno puede servir para algo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que dejar de hacer los clubes chicos, o sea, eh, basta de que, bueno, pensás como yo y ahora mando yo, vos no estás. Pero es una locura, ¿viste? Si en el rugby somos 10 y nadie te paga, entonces tenés que ir y hay flacos que, bueno, que sirven para distintas cosas. Y, y bueno, hay tipos que son buenos para entrenar y otros que son buenos para dirigir, buenos dirigentes. Y hay tipos que les gusta referear, como hablabas vos Sí, los sí. otros días de los clubes más nombrados que tienen pocos referees. Pero yo creo que, bueno, voy a hablar más por mi club, que es de donde Sí, sí. sé, somos bastante de ponerle, echar gente. O sea, no le hacemos la cosa cómoda al tipo que dejó de jugar. Nosotros, yo voy a Marista, voy a los Tordos, todos los tipos que jugaron, yo los clavo. La 63, que son mis amigos, el Ñomo, el Chino, el Javi Linares, eh, van al club, están ahí. Nosotros no van. Entonces, por algo que pasó, que los hace sentir incómodos, hay que tratar de hacerlos sentir cómodos. Y esos tipos van a hacer algo, van a entrenar, van a referear, se les va a ocurrir mejorar el Algo. quincho. Sí.
tienen un contacto, no sé qué, para hacer siempre. Y nosotros no, nosotros tenemos esa cualidad. Bueno, para ir terminando, contanos qué hermanos de la vida te dejó El rugby. el rugby desde los inicios, ¿no? Y mis hermanos, Gabriel Reboredo, lo de mi villa, cuando empezamos con eso. Carlito del Campo, que está acá. El Guido Domínguez, que tampoco está. Con los dos viví. Con Carlito viví en España. Un tipazo. El Guido, padrino de mi hija Martina. Yo padrino de Francisco. Ujú. Y hoy con el que más me junto con el negro Kipinti, que me parece un tipo que le dio mucho a todos y a mí. Esos son mis hermanos así fuertes. Y después, bueno, tengo amiguísimos en los otros clubes, gracias a los seleccionados, como Sí, sí. hablábamos recién. Tengo tipos muy valorables. ¿Y entrenadores que te marcaron a lo largo de la vida, o dirigentes que te marcaron, o personas siempre ligadas al rugby, ¿no? Mira, va a quedar medio por ahí forro decirlo, pero el mejor entrenador que tuve en mi vida, que no me entrenó, fue un tipo que tuve unas clases, por ahí Juanqui Guevara se llama Brian Ashton. Brian Ashton fue el entrenador de Inglaterra, campeón de 6 naciones. Hicimos un curso en Oscuayata, estaba el Tano Lofreda, Felipe, ahí me enteré que se estaba formando más entrenador. Y el tipo me abrió la cabeza de decir, él mismo te decía, yo era un nadie. Él te decía, pero está bien lo que estás diciendo, vos, no te amedrentes, vos podés pensar, podés imaginar, podés crear y podés cambiar. Ese tipo me estimuló como entrenador así. Y después, bueno, de los que me entrenaron, el Chipi Terranova nos cambió, porque como te montaba el tubo, lo que hablaba del caballo en Asasi que decía, con esto no puedo hacer mucho. Cuando viene, ¿qué querés que haga con esto? Decía. El Chipi se la juega y nos empieza a tirar la pelota. Cuando nos tiraba la pelota se nos caían todas. Mario Chiquiti, otro que no está, nos gritaba, déjenlo solo, no se la den más. No sé lo que nos gritaba, nos puteaba. Y, y hasta que, bueno, empezamos a jugar más o menos bien. En el 85 que salen campeones ustedes. El último partido, me acuerdo, le ganamos en la cancha del Liceo, ya jugando bien en Mendoza. El Chino Dávila me gritaba todo afuera, no sé, muy divertido. Yo he tenido un rugby con mis amigos de otros clubes divertidos. Y el 86 salimos campeones invictos con ese juego, ya tocábamos la pelota, ya no se nos caía. Entonces el Chipi creo que fue uno de los que me marcó en lo que es lo rugbyístico propiamente dicho. Y después, bueno, tipo que el rugby no solamente pasar la pelota, manejar grupos, saber cómo tenés eso ir contra la adversidad que es el rugby. El Fernando Rufo, Ujú. un loco, hermoso, divino, haciendo que aparte nos enseñaba, un tipo muy religioso, y yo no, pero él, pero estaba bueno porque me hacía ver cosas y él me enseñó a hacer eso con los otros jugadores. Entonces yo, con los jugadores que he tenido, he tratado de bajarle también eso. El Fernando me dio esa otra parte que debe estar en los otros departamentos. Nosotros hablamos del rugby como que es una cosa Sí, así, sí. pero calculo con el hockey y el básquet debe pasar más o menos lo mismo. Esos son los que me marcaron más. Bueno, Negro, un placer haberte tenido acá en OK Rugby. Muy lindo, le he Espero que lo pasado. hayas pasado bien. Pero es algo como que le he pasado, muy extendido. Qué sé yo, he contestado, me hiciste acordar de muchas cosas. De mi gran entrenador, el Pedro García, también, que me deja mi primer entrenador de seleccionado. Y el que me estimula para ir a los seleccionados, él. Mirá vos, un tipo de otro club. Era el cura Carreño decía que Pedro García hacía los seleccionados, el Fofi Pontino, yo y 14 más. Y 13 más. Chao, dice los otros no me ponen que me decía. Ese es el Pedro que me malcreaba. Y después era un jugador, los jugadores que yo malcreé, el Germán Bustos, el malcreadito mío. Y el que peor me fue el Negro Ropuso. Por Dios, no lo traías acá. Muchas gracias, Nunita. Le he pasado muy bien.